Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Consultorio de Empresas, Deberes como Empresa e Implicación Jurídica. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Ramírez, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes para ti, Paola, y para todos los integrantes de nuestra comunidad de prevención de riesgos en el sector salud. El día de hoy nos corresponde nuestra última charla. Sea el momento para desearles una feliz Navidad y que podamos continuar el año próximo con estas charlas y tener temas muy nuevos e innovadores para el año próximo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que casi no se discute en los temas de riesgos laborales y de seguridad de salud en el trabajo, y es cuál es el papel de ese consultorio de empresa, cómo de allí se pueden derivar deberes para la misma empresa y hay implicaciones jurídicas cuando en este consultorio se realizan procedimientos o se realiza la consulta y por qué se derivan de ellos estos procesos. Pero como siempre, y para iniciar este proceso, ¿qué tal si nos hacemos nuestra evaluación inicial? Que en este caso vamos y he planeado unas preguntas para poder interactuar un poco más con ustedes, no tanto de mirar cosas puntuales. Ok, doctor, muchas gracias. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. En relación con el consultorio de empresa. A. Tengo consultorio en la empresa. B. Con una IPS fuera de la empresa. C. Con profesional independiente. D. Tenemos un consultorio en la IPS. E. No tengo consultorio ni ninguna de las alternativas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Tengo consultorio en la empresa 22%. B. Con una IPS fuera de la empresa 15%. C. Con profesional independiente 17%. D. Tenemos un consultorio en la IPS 2%. E. No tengo consultorio ni ninguna de las alternativas 44%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. La modalidad de habilitación para el consultorio de empresa es A. Objeto social diferente. B. Consultorio de medicina especializada. C. Consultorio de medicina general. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Objeto social diferente 12%.
B, consultorio de medicina especializada 5%. C, consultorio de medicina general 21%. D, todas las anteriores 35%. E, ninguna de las anteriores 28%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Frente a la atención en el consultorio. A, aplicamos medicamentos. B, hemos vacunado. C, hemos hecho terapia física. D, hemos hecho terapia ocupacional. E, hemos hecho procedimientos de enfermería. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, aplicamos medicamentos 8%. B, hemos vacunado 5%. C, hemos hecho terapia física 5%. D, hemos hecho terapia ocupacional 50%. E, hemos hecho procedimientos de enfermería 32%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Ramírez. Ok, muchas gracias, Paola. ¿Cómo estás? Continuamos con este tema. Entonces, después de evaluarnos, y esta evaluación en este caso tenía el objetivo de poder interactuar con ustedes y hacerles algunas preguntas. En la primera estábamos averiguando el tipo de consultorio. Tienen consultorio de empresa más o menos el 22%. Algunos trabajan con una IPS por fuera del 15%, otros tienen profesional independiente el 17% y consultorios de empresa el 2%, y otros no tienen ninguna de estas alternativas. Vamos a ver el por qué y cómo podemos trabajar. Muy bien, pero ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar cómo es o cuál es el objetivo de esta habilitación. ¿Por qué en las empresas se presta un servicio de medicina de trabajo, de enfermería, de terapias y otras actividades? Y esto cómo implica hacer o no una habilitación. Esa es la respuesta que vamos a tener, y eso cómo tiene unas implicaciones jurídicas o no. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que hacernos, de acuerdo con estas respuestas que ustedes dieron, es: ¿se necesitaría habilitación de empresa? Eso es cierto y debemos tener una habilitación de empresa. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿qué hacemos en ese consultorio? Entonces, tenemos temas de medicina del trabajo, hacemos consultas de tipo de evaluación médica ocupacional, de ingreso, de periódicas, de sistemas de vigilancia epidemiológica, de reintegro post incapacidad o de egreso. Hacemos esas evaluaciones médicas allí. Es, digamos, el grueso del consultorio médico que se coloca en este tema. Pero no solamente eso, porque muchos de las empresas, y esto lo digo por conocimiento de causa, también hacen consultas de medicina general por EPS. Lo tenían o lo tienen. Entonces la EPS, por la importancia de la empresa, les colocaba un profesional para que hiciera la consulta allí. Esto para que las empresas no tuvieran que desplazar los trabajadores. Entonces, cuando no estaban haciendo evaluaciones médicas ocupacionales, que no se hacen todo el tiempo, hacían de manera periódica 1 o 2 veces al mes o 3 veces al mes consulta por parte de un médico general de la EPS en la empresa. Otra alternativa del uso de ese consultorio es que tengan primeros auxilios. El trabajador se cayó, sufrió una lesión en área de agricultura y todos estos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con flores, con palma. Todos ellos pueden tener muchos eventos. Hacen los primeros auxilios. Se hace el primer auxilio, por ejemplo, si hacemos una IPS allí en un consultorio especial, se hacen curaciones, ¿no es cierto? Cuando se cortan, cuando se pinchan, cuando tienen esta serie de lesiones. En otros casos se hacen, digamos que, campañas, como por ejemplo campañas de vacunación. Esa campaña de vacunación se hace por parte de la empresa allí, en este consultorio. La IPS que las hace lleva una unidad ambulatoria, que es otra alternativa, y pone esa unidad ambulatoria, que usualmente es un bus que tiene la posibilidad y que está habilitado para hacer consulta desde medicina, odontología. Ya vamos a mirar esas variedades. Se aplican medicamentos allí. Pasa el paciente y dice: oiga, me tengo mucho dolor, le dan un acetaminofén o le aplican un analgésico inyectado. Vimos que algunos de ustedes ya en la respuesta nos decían que hacían terapia física y ocupacional, porque muchas de las empresas han entendido que tener este proceso de
de atención dentro de la empresa, les ahorra la salida y el regreso del trabajador. Perfectamente un trabajador, dependiendo de dónde esté ubicada la empresa, y sé que hay empresas ubicadas en sitios muy complicados, no cerca de las IPS, puede demorarse 4 horas en ir a una terapia física de entre media hora y 45 minutos, y el resto de tiempo se la gasta en transporte, o puede gastarse inclusive todo el día cuando les dicen, y son poblaciones cercanas a Bogotá, de tipo Tocancipá, Gachancipá, que tienen que venir a Bogotá a hacerse las terapias. Eh, Hacen actividades de odontología en muchas ocasiones, y esto lo hacen las IPS, mandan la unidad y hacen, por ejemplo, brigadas de odontología, o se prestan servicios de enfermería, inyectología, curaciones, en fin. Fíjense cómo estos son todas las alternativas de lo que se puede hacer en un consultorio médico. Cuando les preguntábamos a ustedes, o les hacía yo la pregunta de si tienen el consultorio, o si van a una IPS, o si les desplazan, o si es un médico que tienen de manera contratado solamente para que haga estas eventualidades, pues la idea es empezar a explorar esas diferencias y diferentes formas de servicio que definitivamente cuando uno mira el tema de habilitación no están contempladas allí. Digamos que de alguna manera el consultorio de empresa no tiene una realidad expresiva dentro de la legislación, como si no existiese, y obviamente también las empresas, como no están hechas para hacer consultas de medicina ni hacer estos procesos, pues simplemente ellos están hechos para hacer sus procesos. ¿Cuáles? Zapatos, flores, cualquier tipo de empresa metalmecánica, agricultura, bueno, todas las infinidades de empresas que tenemos y emprendimientos en el país. Eso hace que obviamente ellos, como no se dedican a la consulta, pues no van a generar una especial atención sobre dichos consultorios. ¿Cuáles modalidades pueden tener? Entonces, puede ser que la empresa tenga directamente un médico o un profesional de empresa. Y obviamente, tiene que tener, si yo tengo un consultorio en empresa, tengo que tener una habilitación. Esa habilitación tiene un nombre rarísimo, y les voy a explicar el nombre, porque el nombre, de hecho, acabo de explicar una parte, pero les explico la otra. Se llama objeto social diferente. Entonces, si yo tengo una empresa que hace dulces o que hace chocolates, mi objeto social es la fabricación de dulces o chocolates. O si tengo una IPS cuyo objeto social es ¿cuál? Pues atender unidad de cuidado intensivo, hacer laboratorios, tener consulta externa, pero no están dedicados a los temas de medicina laboral, medicina del trabajo y medicina preventiva. Por ende, como su objeto social es distinto, obviamente en las IPS sí nos acercamos bastante, se llama objeto social diferente. Cuando lo que hace en ese consultorio no tiene que ver con el objeto social de la empresa. Y entiéndase por objeto social de la empresa aquellas actividades productivas que desarrolla la empresa para generar ingresos. Entonces, hay que hacer, si yo tengo un consultorio, un área donde el médico vaya, atiende a los trabajadores, tengo que tener un área, y esa área tiene que estar habilitada. Esa habilitación específica se llama, y lo repito, objeto social diferente. Eso es cuando tengo mi consultorio propio y tengo la habilitación. Ahora, es probable que yo tenga un profesional independiente que va y presta los servicios de salud ocupacional. Ese profesional independiente, en algunas ocasiones, y esto es bien interesante, puede tener algún tipo de habilitación. Eso es cuando presta servicios extramurales, lo mismo que las IPS. Entonces, esa es la modalidad de prestación, yo puedo darles el espacio para que parqueen el bus o para que lleven el área en el que van a hacer la consulta, y ellos tienen una habilitación que es extramural. Eso es distinto, eso es de la IPS, no es de la empresa. Y por ende allí yo puedo prestar estos servicios sin necesidad de que la empresa haga ninguna habilitación. Esto es porque es en áreas fuera de la empresa o que no están habilitadas como consultorios, pero que estas IPS, para efectos extramurales y para prestar el servicio, habilitan con su habilitación, o sea, extienden la habilitación que se llama extramural. Por otro lado, están también aquellas empresas o IPS o EPS que prestan un servicio, medicina, odontología, vacunación, y van a la empresa y lo prestan allí. Y lo pueden hacer en varias modalidades, o desplazando su gente a estas áreas que les prestan la empresa para que lo hagan, o en consultorios.
Si estamos frente, obviamente, a una IPS, pues la IPS puede prestar el consultorio. Allí la pregunta sería si ese consultorio que tengo en la IPS está habilitado para medicina del trabajo o salud ocupacional, porque obviamente que tiene que tener este sello de habilitación especial para desarrollar allí aquella actividad. Igual que tenemos el resto de sellos para las diferentes especialidades. Pero cuando estamos hablando de este objeto social diferente, ¿qué debería tener el consultorio? Y fíjense que me llamó mucho la atención las respuestas. El 44% no tenía ninguna de estas áreas y habían prestado servicios de medicina, de vacunación, de terapia física, de terapia ocupacional y enfermería. Terapia ocupacional en un 50%. Me llamó mucho la atención esa respuesta. Bueno, muy bien. En cuanto al objetivo de la habilitación, es enunciar cuáles son esas características técnicas de la infraestructura, cómo debe ser la infraestructura como mínimo, y se da obviamente un manejo a ella, cuáles son las características de tipo administrativo y de bioseguridad. Para nosotros los que estamos en el sector salud y para las IPS, nada de esto resulta raro porque se hace para otras áreas, inclusive con mucha más dificultad y con mucha más sofisticación. Bueno, pero es que debe cumplir ese consultorio de esas empresas que prestan estos servicios de medicina. Muchas empresas, como les digo, llevan a sus médicos y hacen todas esas actividades de las que hemos hablado en la empresa como tal. Piensa para el médico como tal o cuando la EPS o la IPS asigna a un médico allí para que haga estas actividades. ¿Cuál es el alcance de lo que estamos hablando? Recuerden primero, hay una resolución que es la 544 o la 544 de 2023, que modificó la 3100 del 2019. ¿Qué modificó? Igual hay varias modificaciones, allí les dejo, digamos, como el recorrido del tema de habilitación. Ese no es tanto el fuerte, sino es mirar cuáles son esos estándares de capacidad técnica científica para la consulta, en este caso, o de medicina general o de medicina ocupacional, porque es lo que estamos tratando en este punto. Y lo otro es, bajo la modalidad de objeto social diferente. Objeto social diferente, que es como se habilita el consultorio de empresa. Entonces, ¿qué es una entidad con objeto social diferente? Entonces, esa es la denominación de estos servicios que se habilitan y que son prestados por entidades cuyo objeto social no es la prestación de servicios de salud. Si es la prestación de servicios de salud, simplemente debe habilitar la especialidad en uno de los consultorios que ya tiene habilitados para otros temas, para consulta general, para consulta de especialista. Pero si no es una IPS, si no es un área donde está o una empresa cuyo objeto es prestar cualquier tipo de servicio o hacer cualquier tipo de producto, en ese caso se llama objeto social diferente. ¿Listo? Porque ellos obviamente están hablando solamente de la consulta especializada de baja complejidad. Así se habilitaría el consultorio y obviamente no estamos hablando de hospitalización, ni quirúrgico, ni ningún otro tipo de manejo. Ahora bien, el tema de atención de urgencias es posible que se presente de vez en cuando una urgencia. De vez en cuando debería ser ocasional en una empresa, que pueda ser muy grave. Entonces, yo no tengo que habilitar un área para prestación de urgencias en la clínica ni en la empresa para atender a estos pacientes. Obviamente que llegan allí y será un tema de corto plazo mientras llega la ambulancia y lo movilizan hacia el sitio, inclusive la misma IPS, porque dependiendo de cómo sea el tipo de IPS, pues cada una va a tener una forma distinta de manejar la atención y es probable que lo que le pase al trabajador allí yo no lo pueda manejar en este consultorio o en esa IPS y tenga que remitirlo. Obviamente que hablamos también de que hay una consulta externa, porque allí digamos que el tema va a ser que se realizan en algún momento y ocasionalmente tratamientos de tipo ambulatorio en esta zona que puede haber diagnóstico y una conducta terapéutica para la mejoría de la salud del paciente. Es probable que me llegue con una cefalea y yo le dé el medicamento. Pero esto de dar medicamentos, y eso lo quiero tratar un poco más adelante, también implica que yo tenga un seguimiento a la vigencia de los medicamentos, que no haya muestras médicas vencidas, cosas que en la IPS y en salud sabemos que no se deben dar, pero que es probable que en las empresas sí se den. Y obviamente esto podría comportar una sanción por una falla en estos estándares.
Y los estándares de habilitación, que es lo que estamos trabajando, pues son esas condiciones tecnológicas y científicas mínimas indispensables para la prestación de servicios de salud. Y las evaluaciones médicas ocupacionales y todos los servicios que mencioné son servicios de salud. Y obviamente se aplica a cualquier prestador de servicios en salud, independientemente del servicio que ofrezca. Estos estándares de habilitación básicamente son, uno, la estructura, delimitando bien cuál es el punto y los beneficios que no superen los riesgos, y el enfoque de riesgo de habilitación, que se procura en el diseño de estándares que cumplan un principio básico y que apunten hacia los riesgos principales que se puedan tener. El talento humano, pues serán esas condiciones mínimas del ejercicio profesional y de estas personas en el de talento humano, que es importante. Entonces recuerden que para ejercer medicina ocupacional, medicina laboral, salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, desde el punto de vista médico, debe tener su profesión de base habilitada en el país como médico y estar inscrito en el RETUS y tener además de eso licencia médica. Adicionalmente a eso tienen que tener la especialidad terminada y también digamos que manejada frente a las secretarías de salud y al Ministerio de Salud con una especialidad, y además de eso esta especialidad tiene que estar avalada, que no la avalan durante 10 años y cada 10 años debemos presentar de nuevo los documentos para que se nos avale la siguiente licencia. O sea, las licencias son por 10 años. Entonces, fíjense en esto cuando contraten al personal de salud, a nosotros médicos y obviamente todo el resto de personal, o sea, terapeutas físicas, ocupacionales que tengan esta licencia, se vence igual cada 10 años. El tema de la infraestructura, importante. ¿Cómo debe ser ese consultorio? ¿Qué características debe tener? ¿Cuál es la dotación mínima que tienen que tener estos equipos que van a estar allí? ¿Y cuáles son los procesos críticos que se deben implementar? Muy bien. El tema de medicamentos y dispositivos médicos e insumos. Entonces, la idea es que existan, si existen estos, y obviamente que tienen que existir, porque yo tengo que tomar una tensión arterial, tengo que tener un aparato de órganos de los sentidos, tengo que tener un fonendoscopio, aunque parecen muy sencillos frente a otras, digamos, sofisticaciones y complejidades como una unidad de cuidado intensivo, un laboratorio o una sala quirúrgica, pues igual estos tienen que tener y seguir unos elementos mínimos que se deben tener para poder manejarlo. Muy bien. En relación con el resto, debemos entender que tenemos además de eso unos procesos prioritarios. Deben estar socializados, debe conocerlos todo el mundo, debe haber una historia clínica que ya habíamos hablado en algún otro momento y que debe cumplir obviamente no solamente con la ley 81 de 1981, que es el Código de Ética Médica, sino que también debe cumplir con la 1995, que es la ley de la resolución sobre historia clínica, sino que además de eso también debe cumplir con las resoluciones específicas de custodia, guarda y permanencia de la historia clínica de salud ocupacional, que ustedes saben, y lo vimos la vez pasada, debe tener por lo menos 20 años en la parte de archivo una vez el trabajador haya egresado de la empresa. La interdependencia que tiene que ver obviamente con esos otros servicios y productos de tipo asistencial o administrativo que hacen parte del proceso de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a mirar el primer estándar, que es el estándar de talento humano, ese criterio de talento humano en salud, que tiene que tener, como les decía, una autorización expedida por la autoridad competente. ¿Quién es? Como les decía, el Ministerio de Salud, y en ambos puntos. Uno, en el punto que tiene que ver con el médico, que tiene que tener su licencia aprobada en Colombia y el RETUS, así como también la especialidad, que tiene que haber terminado el posgrado y tiene que tener la licencia especial que se nos otorga para poderlo hacer. Obviamente que los prestadores, si es un prestador que está externo o si es el médico que les está prestando el servicio o cualquier otro profesional de salud ocupacional que vaya allí a ocupar este consultorio, debe ser y debe tener obviamente acciones de formación continua de este talento humano. O sea que ustedes tienen que estar allí pendientes de que prudentemente se estén, digamos, actualizando. Estas conferencias, por ejemplo, son muy importantes para ellos porque les van a ayudar a mantenerse aquí. Por ejemplo, esto, la mayoría de los médicos que trabajan en estos temas, a no ser que tengan su IPS, lo ignoran y las empresas también. Muy bien. Por otro lado, ¿qué especificaciones debemos tener técnicas del tema? Tener esa documentación estándar. Por ejemplo, si yo tengo un médico que viene de la EPS,
y que me lo colocaron allí para hacerlo, también tengo que tener la hoja de vida del médico que va contratado, de la IPS que va contratada o del médico propio de la empresa. Deben tener sus hojas de vida y sus certificados de estudio y de registro. Y recordar que nosotros tenemos también un certificado de una cantidad de horas en salud ocupacional, el certificado de 50 horas en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, para poder mantener esa habilitación en el servicio. El certificado de inscripción ante la Secretaría Distrital o Departamental. Recuerden que en algún momento hubo esta parte de territorialidad y la nacional, obviamente. Es muy importante lo siguiente, si yo voy a tener un médico que va a mi consultorio que tengo de empresa y es externo, es posible y hay que revisar la viabilidad de que nos tenga incluidos dentro de su póliza de responsabilidad médica. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hacemos grandes procedimientos en el consultorio, sí estamos haciendo consulta y emitiendo conceptos que pueden tener y generar responsabilidad para el médico y para la empresa. De manera tal que la empresa como tal se tiene que cubrir con esta póliza de responsabilidad médica que tiene unos procedimientos distintos. No es igual que ser especialista en medicina interna o en endocrinología, pero es que sí lo tiene. Muy bien. Y obviamente las actas de capacitación, por ejemplo, en enfermedades de interés en salud pública, para que puedan manejar estos servicios allí y puedan orientar. Les voy a mostrar algunas fotografías de algunos consultorios, sin decir obviamente de dónde, pero estos son fotografías de la vida real. Entonces, por ejemplo, el área de consultorio de 10 metros, encontrábamos que tenían un consultorio o gigante o muy pequeño. Está bien, más de 10 metros, pero no tenían ni siquiera los 10 metros en algún momento. La puerta de 90 centímetros, porque yo puedo, por ejemplo, por allí tener que meter una camilla en caso de que vaya a movilizar el paciente hacia una ambulancia, por ejemplo, o entrarlo con una silla de ruedas porque lo tuve que manejar allí. Y el servicio tiene una silla de ruedas. La puerta de 90 centímetros por lo menos permite que pasen cualquiera de ellos por allí. Es posible que el muro perimetral sea de mampostería. Tiene que tener cualquier tipo de ladrillo, bloque estructural y debe estar recubierto con pañete y pintura, o si tienen otro tipo de cubiertas que sean impermeables y limpiables, son válidos. Esto es porque los tenemos que tener allí. Allí les muestro, por ejemplo, estos consultorios que son la realidad en las empresas. Las empresas no están hechas, por ejemplo, para que el trabajador que llegó de un área donde viene con sus pies llenos de tierra, por ejemplo, si es una empresa del agro, pues simplemente voy a tener que tener cómo este trabajador llegue allí, se limpie, porque de lo contrario va a estar contaminando de manera frecuente el consultorio. No pasa como sucede en una IPS, que están hechos de esta manera. Miren este piso que les muestro aquí de este consultorio y miren la madera y esto. Esto es la realidad de muchos consultorios de empresa. Entonces los pisos están recubiertos con materiales que no son sólidos, ni lisos, ni lavables, ni impermeables, ni antideslizantes, ni resistentes a procesos de uso y lavado y desinfección. Bueno, obviamente que deben ser uniformes, no deben tener zonas separadas de limpieza. Miren, observen, por ejemplo, en ese consultorio no tiene un borde de pecho de paloma y obviamente que acumula mugre y obviamente, por tanto, también va a poderse contaminar fácilmente y tener allí esta posibilidad. El material debe ser obviamente que no transmita ni ruido ni vibración, preferiblemente no madera porque la madera es porosa y va a tener esta posibilidad de manejarlo. Entonces, obviamente que hay, por ejemplo, este era lo que se le recomendaba a uno de las empresas que trataba de hacer estos consultorios, que tuviera una placa de concreto con allanada con helicóptero o de mármol o de granito pulido o de cerámica sellado o de porcelanato sellado o pisos de vinilo y vilín sin dilataciones ni uniones. En muchas ocasiones les decíamos, mire, es más fácil tender estos pisos de vinilo que tratar de homogenizar estas superficies que, como ustedes se dan cuenta, son cada una distinta y cada una ofrece una dificultad diferente para el lavado. Entonces, estos pisos no son adecuados en el consultorio. En muchos consultorios de empresa, eso fue lo que encontramos. Todo esto, como les digo, son fotografías reales de consultorios. Observen, por ejemplo, esta pared que está en el medio. Miren la altura de la mugre, miren el deterioro de la pared, la presencia de hongos, la presencia de deterioro en esas paredes. Obviamente se puede alojar cualquier cosa. O observen, por ejemplo, cómo estaba este lavamanos de esa empresa, donde el botellón era la forma en que
podían hacer el lavado porque no estaba llegando agua corriente al sitio. Y eso puede suceder, depende del tipo de empresa. O este, por ejemplo, de la derecha, donde hacían, por ejemplo, terapia física. Pero observen cómo tenían también un tablero que acumula polvo en sus bordes y además de eso que permitía no tener esos procesos de asepsia, antisepsia. Entonces, el tema es que esas paredes estén recubiertas de materiales sólidos, lisos, lavables e impermeables que permitan que se puedan limpiar, que sean resistentes a la humedad, a la temperatura, a los materiales usados para su terminado, deben no contener sustancias tóxicas, irritables e inflamables. Entonces, obviamente que cuando estamos hablando de estos consultorios de empresa, hay muchos temas bien interesantes que definitivamente no se tienen en cuenta a la hora de diseñarlos. Debe haber un pañete, debe haber estuco y una pintura aeroflex o acrílica lavable. Usualmente lo que hacen quienes hacen la habilitación, esto nos lo enseñaban la gente de EPS y PS ya ERLs que iba a mirar los consultorios, pasaban un algodón con alcohol y se lo pasaban a la pared para ver si no se venía la pintura con ella. Entonces es importante tenerla en cuenta. Muy bien. El techo. Miren esta variedad de techos, desde techos abiertos totalmente, techos mezclados con madera y pañete, la teja directa o estos de madera sin ni siquiera un plafón que separara de las claraboyas o que tuviera una forma adecuada. Esto sin hablar de la luz, ya vamos a hablar de ella, pero deben ser techos recubiertos con material sólido, liso, lavable, impermeable y resistente a procesos de uso, lavado y desinfección. Esto ya lo hemos repetido varias ocasiones. Fíjense cómo paredes, techos y pisos deben cumplir con estos criterios. Obviamente deben ser resistentes a factores ambientales como la humedad, la temperatura y deben ser incombustibles. Esto es para tener en cuenta. Pueden ser, por ejemplo, PVC o drywall y el techo no debe tener goteras. Ustedes no se imaginan lo que hemos visto a lo largo. Yo por lo menos he visitado, que digo yo, unos 300 o 400 consultorios médicos y lo que encuentro, como se dan cuenta, son cosas que son de tapar ojos y de tapar orejas. Ahora miremos las instalaciones eléctricas. Recuerden que en instalación eléctrica hay un estándar que es el estándar RETIE, perdón, ese estándar RETIE, obviamente que yo lo tengo que tener en cuenta aquí también. O sea, yo no, y es muy interesante, el área de producción cumple, las otras áreas cumplen y el consultorio no cumple para nada. Miren estas instalaciones oxidadas con la posibilidad de cortocircuitos expuestos acumulando mugre. Estas son, como les digo, fotografías de consultorios de empresa. Por eso me animé a hacer esta charla porque realmente digamos que, y lo digo de manera abierta, no se siente que haya una consulta adecuada y digna con unas instalaciones de este estilo. Entonces, obviamente, estas instalaciones eléctricas, las tomas, los interruptores, las lámparas, todos los servicios deben estar en buenas condiciones, buena presentación y buen mantenimiento. Los cables deben estar entubados, las instalaciones eléctricas deben estar en buen estado porque se constituyen, de hecho, una posibilidad de riesgo eléctrico para electrocución, ya sea por por baja tensión en este caso. La ventilación natural, miren, allí hay un orificio en la pared para permitir la ventilación. La iluminación debe ser natural o artificial, pero en caso de tener, obviamente, esta ventilación y esta iluminación debe ser de manera tal que permita tener buena visibilidad y buena ventilación dentro de la empresa. Puede tener una ventana en lámina o en persiana o en rejilla o en alfajía de aluminio, suficientes para recircular el aire contenido en el consultorio. Ese es parte del objetivo. Y las lámparas deben proporcionar suficiente iluminación y estar empotradas en el cielo raso y no como las estamos viendo allí, expuestas al aire donde acumulan polvo y donde son además de eso muy difíciles de limpiar. Por otro lado, recuerden la intensidad. Si hablamos de luz artificial o si hablamos de luz de tipo ambiental, de tipo artificial, debe ser por lo menos de 1000 lux, que garantice que el médico va a poder ver perfectamente al paciente y lo que está pasando allí. La separación entre el área de entrevista y el área de examen. Ahí digamos que les dejo algunas de las referencias. Yo sé que ustedes y que nosotros en el sector salud lo manejamos un poquito más, pero la idea cuál es, que haya un muro divisorio en drywall, en mampostería, de una altura por lo menos de unos 75 o con un biombo con material lavable. Las figuras y lo que yo he visto en estos materiales de los biombos son terribles.
Fíjense ustedes, aquí solamente les coloco un par de ejemplos, pero observen también que en la camilla hay cobijas que tampoco cumplen con los procesos que debemos tener allí. Muy bien, para acercarse al consultorio y para llegar. Estas son dos entradas de consultorios reales, como les digo, donde hay un pirlan o un levantamiento entre el piso que llega al consultorio y el del consultorio como tal, con una diferencia de más de 10 o 12 centímetros, o como en el caso de derecha una rejilla de metal antes de llegar al consultorio, lo cual hace que el paciente o el trabajador cuando llega al consultorio se pueda caer y dice que tenemos un doble evento, no solamente la consulta, sino la atención también de una herida por caída. Las escaleras o rampas o los pisos deben ser uniformes de material antideslizante con elementos que garantice esta propiedad, es decir, la antideslizante en todo el recorrido. Algunos de estos nos obedecieron y colocaron las rampas de concreto, porque como les decía, estos son simplemente consultorios de empresa que visitábamos para poder decirles, mire, están bien o mal. La poseta lavatraperos, observen, algunos tienen los conocidos lavaderos antiguos de la abuelita o llaves al aire libre con espacio libre sin tener una poseta como tal. Allí está a la derecha otro estilo. Recuerden que debe ser un lugar fuera del consultorio donde se laven los traperos y el mismo debe estar dividido en elementos para el aseo, traperos, baldes, detergentes que se utilizan únicamente para el servicio de consulta. Y esto era otro punto que teníamos bien interesante. En las empresas, estos traperos, estos baldes, se utilizaban para todas esas áreas, sin importar si era o no del consultorio. Y eso fue otro punto que se logró que entendieran y esto que debía ser aparte y se tenía que manejar allí. La poseta lavatraperos debe tener acabados y pisos y muros en material impermeable, resistente y de fácil limpieza, y un punto hidráulico con desagüe que no permita, y no se deben permitir los escurridores móviles, porque obviamente no van a permitir estas anteriores cualidades de las que estábamos hablando. Por otro lado están los baños, y en los baños sí que teníamos otra gran cantidad de temas. Observen, por ejemplo, allí este baño que era simplemente que el consultorio estaba cerca de los baños, entonces cerca de esos baños de empresa se consideraba parte de las unidades sanitarias para el consultorio. No, debían haber unas unidades sanitarias externas, si no hay la interna, discriminada por género o sexo, y esta parte se vuelve supremamente importante porque hoy en día recuerden que sexo masculino o femenino, pero género tenemos transgénero, intergénero y bueno, todas estas de la comunidad LGTBI y tenemos esta realidad y tenemos que responder a través de los baños y obviamente eso depende de una política de empresa, cómo va a manejarlo. Por ejemplo, en la Universidad Externada de Colombia se tenía o se tiene baños masculinos, baños femeninos y mixtos donde podían ir de cualquier tipo de género o denominación. Muy bien. Y el consultorio, esta unidad externa, si no existía un baño exclusivo para el consultorio, pero en general no encontrábamos esta posibilidad. Digamos que si el baño cercano es válido y si está bien dotado, miren, por ejemplo, esto de la derecha, pues tenían dos unidades, no son muy bonitas, pero estaban, digamos, presentables para el proceso. Muy bien, lavamanos del consultorio. Digamos que había la duda de si debía o no existir, y eso depende mucho de si se considera que es o no es especialidad. Si es especialidad debe tenerlo, si no es especialidad, pues podría, digamos, no ser necesario. El depósito de residuos. Recuerden que dependiendo de cómo sea el tipo de empresa, como les decía, en las empresas del sector real, en las empresas de manufactura, de producción, es diferente a las empresas de servicios. Entonces, digamos que en nuestros IPS y hospitales tenemos este depósito transitorio de residuos, que es un espacio dedicado al almacenamiento temporal de los residuos del consultorio, que sale y que egresa del consultorio, y debe tener unas bolsas con los colores adecuados que ustedes lo manejan mejor que el resto de empresas, pero en general las otras empresas no tenían este tipo de manejo, aunque sí se maneja el concepto del RESPEL, de residuos peligrosos, porque obviamente en las empresas se generan ellos. Entonces, obviamente el acabado de los pisos y de las paredes debe ser impermeable y resistente a la limpieza. Debe estar señalado con indicaciones claras y precisas del manejo de residuos sólidos y líquidos que se dan allí. Debe tener sistemas de ventilación natural, artificial y con ventilación.
En estos consultorios, por ejemplo, que quedan en áreas extensas, también deberá tenerse la posibilidad de que no ingresen roedores a estos depósitos. Pisos de material resistente, con una pendiente que permitiera el drenaje y el fácil lavado. Eso es súper importante a la hora del diseño. Paredes o muros impermeables, incombustibles, sólidos y de fácil limpieza. Estar dotado con el equipo de prevención y control de incendios, ese es el otro punto importante, debe tener su extintor que le corresponde al tipo de riesgo de incendio que tenga. Estar ubicado en un área construida preferiblemente para este objeto y debe tener protección contra los factores ambientales y contra las aguas lluvias también. Muy bien. Estos son, por ejemplo, dos ejemplos de la dotación de un consultorio común y corriente de empresa. Fíjense que este es un consultorio donde el escritorio es de madera. La camilla, digamos que está bien, sin embargo, si ustedes miran hacia las partes de abajo, tiene áreas oxidadas y la escalerilla, esta está bonita para los que hemos encontrado. Entonces, todos los muebles deben ser lavables y no tienen que tener material poroso. Entonces, obviamente, nos toca decirle, mire, estas superficies de madera no son adecuadas, deben tener una superficie plástica sobre la misma. Y obviamente, ya sea de cristal, de material o de madera laminada, debe ser lavable y no ser porosa. Miren estas sillas que encontramos en algunos de los consultorios de empresa. Obviamente, de paso, observen otras cosas como la parte eléctrica, la parte de pisos, observen estas escalerillas totalmente deterioradas. Entonces, les decíamos que tenían que ser lavables, en material, en acero inoxidable. Ya, digamos, muchos de ellos cambiaron, otros mantuvieron el tema con este tipo de sillas que no son manejables desde el punto de vista de asepsia, antisepsia. La mesa auxiliar de curaciones. Esta es una mesa real de un consultorio también. Miren este desorden. Tenían de todo, absolutamente de todo allí. Yo no me atrevo ni siquiera a meter la mano allí porque puede ocurrir, de hecho, un accidente o puede haber una caída de materiales tremendamente grande, desde pesas en adelante. No sé qué contenía esa bolsa, ni lo quise averiguar cuando lo estábamos mirando, pero la idea era un poco decirles, miren, si vamos a tener una mesa, esta mesa debe ser lavable, debe tener en las bandejas los bajalenguas, el tensiómetro, el fonendo, el equipo de órganos, preferiblemente en acero o de metal pintado. No encontramos muchas de madera, pero la idea era que tenían que estar no deterioradas. Entonces, uno percibía que como que el consultorio no era lo más importante. Obviamente, la presencia de bajalenguas, de madera, desechables o de metal y plástico, pero recomendábamos los de madera porque eran más baratos para desechar y deben ser desechables. Con unas dimensiones, obviamente toca decir esto siempre, los guantes, ya sean de nitrilo o de látex, si van a entrar en contacto con las mucosas del trabajador. Un equipo de órganos de los sentidos, gracias. Un equipo de órganos de los sentidos con copas, que se pudieran esterilizar, por ejemplo, con amonio cuaternario. Un fonendoscopio, se recomendaba que tuviera 2 servicios, membrana y campana, de cualquier marca, y menciono alguna, pero es cualquier marca. Lo importante es que estuviera certificado CE. Esos certificados son los certificados internacionales y este tipo de marcas lo avalan. Los tensiómetros podían ser de pared. Preferíamos el no digital y de pilas porque es muy difícil el tema del mantenimiento y de mantenerlo generando unas buenas cifras y de manera adecuadas, estar limpio y tener un proceso de hacer el mantenimiento adecuado. Los martillos de reflejos también que deberían tener como mínimo. Los tallímetros y fíjense, por ejemplo, cómo teníamos allí toda clase de pesas. Esas pesas obviamente inadecuadas, no solamente para el mantenimiento y la calibración, sino también para la limpieza y obviamente no funcionaban tan bien a la hora de medir el peso. Estos equipos médicos deben tener un listado, deben estar, obviamente, saber cuál es la fecha en la cual se adquirió el equipo, cuándo se hizo el mantenimiento, cuándo se envió a calibración, deben tener especificaciones de fecha, compra, marca, cómo se realizó el mantenimiento de estos equipos biomédicos, ya sean eléctricos o mecánicos, cómo estaban, por ejemplo, las unidades sanitarias de jabón líquido, de toallas de mano, o cómo era el sistema de secado, y se contaban con elementos para comunicación externa de tipo teléfono e internet.
Debe haber una hoja de vida, como les digo, por cada equipo, que nos diga cuáles son las condiciones técnicas y de soporte que deben tener, cómo debe ser el registro del contrato de empresa y si tenían teléfono o internet. Hoy en día, obviamente, casi todos trabajamos con celular, pero todavía hay algunos teléfonos fijos. Las canecas, que ustedes ya saben, nuestra caneca gris, roja y la verde para residuos ordinarios, la gris para reciclables y la roja para biológicos, con tapa de pedal y con las bolsas del respectivo color que permitieran hacer el desecho adecuado de estos residuos. Muy bien, voy a responder una de las preguntas que nos hace Claudia Victoria Buitrago. Claudia dice, buenas tardes, doctor. Una pregunta, ¿los consultorios que realizan audiometría deben tener cabinas? Sí, pueden tener cabinas sonoamortizadas y cumplir obviamente con los estándares para poder realizar la audiometría. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que yo puedo hacer la audiometría dentro de la empresa o fuera de la empresa. Igual, ese servicio se me olvidó, de muchas gracias y les agradezco todos estos comentarios. Es posible que yo desplace la fonoaudióloga a la empresa a hacer la actividad, caso en el cual ella puede llevar una cabina sonoamortizada al sitio de consulta y le vamos a dar un área. Esa no es una audiometría clínica. Si estamos hablando de una audiometría clínica en el hospital o en la clínica es otro tipo de condiciones, pero en este caso deben ser cabinas sonoamortizadas que permitan la realización de la audiometría y puede ser claro allí para poderlo manejar. El tema de no tener una cabina sonoamortizada y hacer el proceso de audiometría, pues va a comportar la posibilidad de que haya contaminación con ruido externo, que yo no pueda tener de manera adecuada hecho el examen. Muy bien. Medicamentos. Termohidrómetro. Esto significa que yo debo saber a qué temperatura y a qué humedad se mantienen para que no se deterioren. La recomendación en general, si son consultorios fuera de IPS, consultorios de cualquier tipo de empresa, mi recomendación siempre es no tengan medicamentos, ¿sí? Uno los ve por ejemplo, ve que la persona de primeros auxilios tiene un canguro y en el canguro tiene esos medicamentos y se los reparte a los trabajadores cuando tienen dolor de cabeza. ¿Cuál es el problema? Uno, como ustedes se dan cuenta en estos gabinetes que les estoy presentando allí puede haber, y de hecho cuando entrábamos y mirábamos había muchos medicamentos vencidos, tenían muestras médicas vencidas, y ustedes que trabajan en IPS saben cuál es la posibilidad de sanción para una empresa que tenga esto allí. Y obviamente no vale la pena exponerse desde el punto de vista jurídico. Además de eso, que si la persona presenta un efecto adverso o un efecto tóxico al medicamento, ni lo voy a poder manejar y la responsabilidad va a ser toda de la empresa. Entonces, eso es clave tenerlo en cuenta. Obviamente que está la institución en el estándar 5, tiene que tener guías y manuales que orienten la medición, análisis y mejora de las condiciones. Entonces, cómo educar al personal asistencial, cómo hacer, cuáles son las precauciones de aislamiento universal, cuáles son las normas de bioseguridad, cómo se hace el manejo integral de residuos, cómo se hace la asepsia, antisepsia. Es decir, no es simplemente que la niña del aseo pase al consultorio de medicina laboral de la empresa y hacerlo. Obviamente que, como les digo, ustedes en IPS tienen mucho más estandarizados todos esos procesos. Entonces, y obviamente hay que tenerlo en cuenta con las empresas que no tienen, cuyo objeto social es distinto, entonces no tienen experiencia en el tema. Entonces piensan que esto es como tener una habitación adicional y no lo es. Y comporta una serie de procesos grandes. Los protocolos de capacitación, hay que incluir los protocolos de formación para bioseguridad, la ruta sanitaria, el proceso de asepsia, antisepsia, que quienes tenemos consultorios pues sabemos que nos toca hacer, pero las empresas no necesariamente. Muy bien. En el caso de si cuenta con áreas de procedimientos, tener los guías y manuales para manejar estos procedimientos. Entonces, ¿qué procedimientos pueden tener? Procedimiento de limpieza, procedimiento de descontaminación, si cuenta o no con un manual de bioseguridad y un protocolo y un manual socializado y verificado de remisión del paciente, que es otra cosa que uno no ve de manera frecuente, y es que tengan, bueno, si yo tengo un evento que han sucedido muchos en empresas, me tocó llegar a atender desde amputaciones a casos de coma en empresas, cómo lo vamos a manejar y a dónde lo vamos a enviar. Entonces, obviamente la mayoría de empresas dicen, empáquelo en cualquier carro y sáquelo de acá. Esa es la forma de manejo. ¿A dónde? No sabían ni siquiera a dónde.
Claro, cuando es la ARL la que coordina eso es mucho más fácil, pero cuando no y son de origen común, ¿a dónde lo van a llevar? ¿A qué IPS lo van a llevar? Si tiene o no la afiliación, son cosas que se deben tener en cuenta cuando se tiene el consultorio. Y obviamente cuando ocurren estos eventos que son graves, puede haber responsabilidad de la empresa si no hubo una adecuada remisión. Por eso el protocolo de procedimiento de remisión es importante. Digamos, la de bioseguridad y la de residuos del consultorio son claves y son importantes, pero digamos que de allí se va a generar la responsabilidad normal. En historia clínica, ya habíamos hablado de historia clínica en eventos anteriores, pero la idea es cuál, que se tenga una historia clínica con un sitio especial para el archivo. Muchas veces aquí veíamos unos archivos de madera que ni siquiera cumplían con el resto digamos, de criterios de habilitación del consultorio y las tenían allí abiertas, no las tenían con seguro, no había una custodia, no había un archivo adecuado y obviamente también se tenía que tener claro cuál era el diligenciamiento que tenían que tener estos consultorios. La historia clínica como un registro adecuado, cronológico, con anamnesis, con tratamiento, se debería manejar. En uno de los casos, uno de los médicos, un muy buen médico, desafortunadamente se ve envuelto en un problema por atención. El trabajador se le soltó la manguera, se golpeó un ojo y este trabajador al final de todo el proceso perdió el ojo. Y uno de los puntos que me llamaron después año y medio para mirar era si el médico había o no tenido la atención. Él decía que lo habían atendido, obviamente sí lo atendieron en el área, él nunca dejó registro en la historia clínica de esta atención porque fue de manera rápida. Recuerden que siempre que hagamos una atención, así sea rápida, así sea corta, debemos dejar historias clínicas del evento, de la atención o tener un CIS donde debemos un registro de esas consultas. Siempre nos van a proteger. Donde no esté escrito, pues vamos a tener un problema muy importante. Recuerden la resolución 1995 del 99, además de los requerimientos del decreto de la 2346, que es la de evaluación médica ocupacional específica sobre historias clínicas ocupacionales y sobre la evaluación médica ocupacional. Recuerden la custodia de la historia clínica, ya lo habíamos hablado en el caso de salud ocupacional, y esto toda se va a ir por esta vía con los 20 años o más, si estamos hablando de eventos de tipo lesa humanidad o donde haya involucrados otros tipos de eventos de tipo jurídico. Muy bien. Si se hicieron obviamente reuniones, actas sobre estos procedimientos, debemos tenerlos allá. Recordar que siempre hay que tener el consentimiento informado. No profundizo allí porque esto ya habíamos hablado en historia clínica, pero hay que tener un procedimiento de consentimiento informado. Cómo tomo la muestra, así sea el de una alcoholemia o si estoy tomando un laboratorio dentro de los procesos de evaluación de mi paciente, de evaluación médica ocupacional. Así sea solo para explicarles que la toma por venopunción puede dejar un morado o un hematoma y esto tengo que explicárselo al paciente para que él entienda que esto puede suceder. Esta es la bibliografía. ¿Cuál vamos a trabajar aquí? La resolución 3100 del 2019, la resolución 2215 del 2020, la 1317 del 2021 y la 1138 del 2022 para terminar en la actualizada, que es la resolución 544 del 2023. Y obviamente también les dejo la historia clínica para que la puedan ver. Paulita, cuando vayamos a mirar la evaluación, no sé si es posible, la primera y la última pregunta realmente eran preguntas para tratar de llevar y de evaluar qué era lo que estaba pasando en la empresa. Por eso les preguntaba qué tipo de consultorio tenían o qué tipo de procedimientos para tratar de sensibilizarlos. Entonces, ahorita cuando hagamos la evaluación, tener en cuenta que esas dos preguntas, digamos que no nos van a cambiar porque eso es simplemente la realidad de la empresa. Ahora recuerden bien, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa en todos estos procesos? La empresa puede verse envuelta en procesos de responsabilidad civil, así como los profesionales, e inclusive en algunos procesos de responsabilidad de tipo penal, dependiendo del tipo de daño que haya sufrido el trabajador. Entonces, siempre es muy importante cumplir con los procedimientos de habilitación. Digamos que hasta ahora yo solamente he visto dos procesos en los cuales el médico se ha visto involucrado con muerte del trabajador. Eso puede suceder perfectamente. Nos sucedió porque fui como auditor del proceso y como perito en el caso de un consultorio de empresa, donde hicieron una prueba submáxima y el paciente muere haciendo la prueba submáxima. Obviamente que allí cayeron y dijeron, bueno, ¿cuál fue la habilitación? Esta empresa no tenía habilitado el consultorio y tuvieron unos problemas gravísimos y les tocó pagar mucho dinero en indemnizaciones solamente por no tenerlo. Eso es la responsabilidad desde el punto de vista jurídico. Bueno, muchachos,
Procedamos a la evaluación, Paulita, si eres tan amable. Bueno, doctor, muchas gracias. Así es, vamos con nuestra sondeo final. Primera pregunta, en relación con el consultorio de empresa. A, tengo consultorio en la empresa. B, con una IPS fuera de la empresa. C, con profesional independiente. D, tenemos un consultorio en la IPS. E, no tengo consultorio ni ninguna de las alternativas. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Este es el resultado de la primera pregunta. A, tengo consultorio en la empresa 16%. B, con una IPS fuera de la empresa 23%. C, con profesional independiente 11%. D, tenemos un consultorio en la IPS 5%. E, no tengo consultorio ni ninguna de las alternativas 45%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Mira lo interesante, en este caso cambiaron un poquito los porcentajes, pero se mantuvo más o menos lo mismo. Y es efectivamente, las personas, y aquí en nuestras empresas sí tenían consultorio de empresa en el 16%, el 23% con IPS por fuera. Y la mayoría no tienen consultorio de empresa. Ahí la pregunta es un poco, entonces deben estarlo derivando de otra manera para el proceso. La idea, ¿cuál era de esta pregunta? Averiguar cómo sí nos pegaba este tema de habilitación de consultorio de empresa. Muchas gracias, Paolita. Vamos para la segunda pregunta. Listo, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La modalidad de habilitación para el consultorio de empresa es objeto social diferente. B, consultorio de medicina especializada. C, consultorio de medicina general. D, todas las anteriores, en ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A, objeto social diferente 24%. B, consultorio de medicina especializada 9%. C, consultorio de medicina general 18%. D, todas las anteriores 45%. E, ninguna de las anteriores 4%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, fíjate lo siguiente. Las personas que tenían consultorio de empresa y que respondieron que tenían consultorio de empresa entendieron que se llama objeto social diferente. Duplicamos las respuestas correctas y en el resto se mantuvieron. ¿Por qué? Porque tenían o consultorio de medicina general o especializada y obviamente tenían estas posibilidades. Aquí, como les digo, no hay respuestas correctas e incorrectas, pero estuvieron muy bien ya identificando objeto social distinto. Listo, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Frente a la atención en el consultorio, A, aplicamos medicamentos. B, hemos vacunado. C, hemos hecho terapia física. D, hemos hecho terapia ocupacional. E, hemos hecho procedimientos de enfermería. 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, aplicamos medicamentos 10%. B, hemos vacunado 3%. C, hemos hecho terapia física 9%. D, hemos hecho terapia ocupacional 28%. E, hemos hecho procedimientos de enfermería 50%. Doctor, esta tercera y última pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, muy bien. En este caso, evidenciamos que efectivamente todos los procedimientos de los cuales hemos hablado aquí, efectivamente se hacen en las empresas. Y eso genera la posibilidad de responsabilidad en la medida en que los procesos, por ejemplo, de terapia física, pueden, por ejemplo, haber un manejo con un paquete caliente y puede haber una quemadura, puede haber procesos de enfermería como aplicación de medicamentos y generarse responsabilidad por ejemplo, la colocación, la mala colocación de una inyección en región glútea y afección del ciático. Importante, recuerden, si hacemos todos estos procesos, tenerlos bajo una habilitación para protección de ustedes y de las empresas. Muchas gracias, Paolita, y muchas gracias a todos ustedes por su atención durante todo este año y les deseo, como les decía al inicio, cuando estaban un poco menos, pero ahorita que hay más, una feliz Navidad y espero que nos veamos el otro año. Muchas gracias y que estén muy bien para ti, Paola, para ti, Inge. Gracias. Doctor Ramírez, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad.
De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas las comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa. Podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de este evento web. Los dejamos con el siguiente audio coach y que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado,
la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.